¿Qué pasaría si Akatsuki iba a Re:Zero capítulo 3? Nos reunimos todos aquí. Por favor no me hagas nada, ya te dije dónde estás, diría Beatriz, mirando a Itachi. Itachi desactivaría su Mangekyou y volverían sus ojos a la normalidad. Oye, dime tu nombre, diría Itachi mirando a Beatriz. Me llamo Beatriz, diría la rubia, sudando. Itachi se empezaría a retirar, pero antes de salir diría su nombre a Beatriz. Mi nombre es Itachi Uchiha, diría el pelinegro. Espera, diría Beatriz, al ver que Itachi se estaba yendo. Capa negra, nubes rojas hay más como tú en la mansión, diría Beatriz. Ya veo, es el resto de Akatsuki, dirá Itachi, dándole las gracias a Beatriz. Ahora les diré cómo los miembros de Akatsuki acabaron dentro de la mansión Idan y Kakuso. Idan, después de asesinar a Elsa, se empezaría a reír y diría: te agradezco por ser un sacrificio para Yasin, diría Idan riéndose más fuerte. Luego llegaría un pelirrojo. ¿Tú quién eres?, diría el pelirrojo, al ver a Idan. Un momento, ese atuendo, eres el compañero de Kisame, diría el pelirrojo. Si lo soy, diría Idan. ¿Qué pasó?, diría el pelirrojo, al ver a Elsa Gramir muerta. La tomé como sacrificio para mi dios, diría Idan. Tu dios, diría el pelirrojo. ¿Qué haces? Idan diría: Kakuso, al parecer no eres capaz de seguirme el paso, diría Idan riendo. Cállate o te mato, diría Kakuso. Niño, diría Kakuso al darse cuenta de la presencia del pelirrojo. ¿Cómo te llamas? Rainhal. Señor, vete, esto es tema de adultos, diría Idan señalando a Rainhal con su guadaña. No tenemos a dónde ir, no lo vayas a espantar, diría Kakuso agarrando la mano de su compañero. Kakuso vería a Elsa muerta y le agarraría del cuello y diría: tu corazón me servirá. Kakuso le quitaría el corazón a Elsa. ¿Pero qué hiciste?, diría Rainhal. Kakuso se quitaría su capa. ¿Qué?, diría Rainhal sorprendido al ver que Kakuso tiene máscaras en Elsa y se formaría una máscara en la espalda de Kakuso. Dime dónde podemos refugiarnos, diría Kakuso poniéndose su capa. Rainhal se iría. Oye, diría Idan, déjalo, nosotros buscaremos un lugar. Así los dos Akatsuki se irían. Rainhal volvería con Felt en brazos y diría: ¿dónde están? Les iba a ofrecer que vivieran conmigo. Además el reino está agradecido por la muerte de Elsa, diría Rainhal en su mente. Kakuso y Idan irían de techo en techo hasta que verían un castillo, diría Kakuso. Kakuso rompería una ventana y entraría. Luego Idan lo seguiría. Idan y Kakuso entrarían en el castillo. Vaya, entramos en el castillo, diría Idan. Cállate, Idan, diría Kakuso. ¿Ustedes quiénes son?, dirá una rubia. ¿Quién dijo eso?, dirían las dos. ¿Quiénes son ustedes?, diría la rubia. Los dos Akatsuki se darían cuenta de la niña. Es una niña, diría Idan. Kakuso la ahorcaría y la empezaría a llevar del cuello. O ya bájala, es una niña, diría Hidan. Kakuso y Hidan entrarían a una especie de biblioteca. Kakuso lanzaría a Beatriz: niña, ¿cómo te llamas?, diría Kakuso. Beatriz, diría Beatriz, contestando la pregunta de Kakuso. Desde ahora viviremos aquí, además ya es de noche, diría Hidan. Oye, no pueden quedarse aquí, dirá Beatriz. ¿Tienes algún problema o acaso quieres morir? Beatriz al oír esto se asustaría. Al menos díganme sus nombres, diría Beatriz. Eso será en la mañana, diría Kakuso. Ahora vamos con Setsu, Deidara y Tobi. Tobi estaría caminando con Deidara. Setsu, síguelos, diría Pain. Oye, Deidara, ¿no crees que es aburrido saber que tenemos a hacer todo de nuevo otra vez? Hay que buscar información, diría Tobi. Vaya, al parecer ya no empiezas a actuar como un niño, diría Deidara. Yo soy muy adorable, diría Tobi. Retiro lo dicho, diría Deidara. Creo que haces un buen trabajo, diría Setsu, apareciendo del suelo. Pues yo lo dudo, diría Deidara. Vamos, déjalo, diría Setsu. Tobi es un buen chico, diría Setsu. Diría con que un buen chico, diría Deidara. ¿Lo ves, Deidara? Soy un buen chico, diría Tobi saltando como un niño. ¿En serio? Díganme cómo es posible que él sea miembro de Akatsuki, diría Deidara con un sudor en su frente. Ve el lado divertido, al menos podrás reírte de su actitud alegre, diría Setsu. Tú eres muy raro, diría Deidara. Señor Deidara, dirá Tobi, mire allá una tienda de harina para que haga sus esculturas baratas. Deidara se enojaría y le diría: no es harina, es arcilla, diría Deidara correteando a Tobi. Setsu solo hace una sonrisa y los sigue. Espera, ¿porque me quieres golpear?, diría Tobi. Cállate, diría Deidara. Setsu estaría en una tienda. Los compañeros se detuvo. Mire, Deidara, el señor Setsu se detuvo en una tienda de frutas. Un vendedor le diría que quiere, pero Setsu solo seguiría su camino. ¿Que no vamos a comer algo?, diría Tobi en su mente. Deidara, no me deje atrás, diría Tobi viendo que su compañero ya se le estaba adelantando. Oye, ¿qué hacemos ahora?, diría Deidara. Deberíamos refugiarnos, diría Setsu. Sí, eso hay que refugiarnos, diría Tobi saltando como niño. Deidara haría unos pájaros de arcilla. Deidara se iría. Vaya, se va muy alto.
vuelto, diría Tobi mirando a Deidara alejándose. ¿Qué piensas hacer? Diría Setsu. Este mundo no muestra errores, pero siempre hay malos momentos, diría Tobi mirando a Setsu. La actitud de Tobi había cambiado su actitud. Desde que Deidara se había ido, Tobi se iría con su Kamui y Setsu se iría por debajo de la tierra. Deidara estaría volando junto a su pájaro de arcilla y veía un castillo. Vaya un castillo, diría Deidara bajando del pájaro. Al aterrizar desaría el pájaro de arcilla. Oye, Deidara míreme, diría Tobi saladundo desde el techo del castillo. Tobi baja de ahí, diría Deidara gritando. Setsu atresería debajo de la tierra y le diría veo, diría Deidara, así que este es otro mundo. Tobi baja de ahí. Tobi bajaría del castillo. Deberíamos entrar, diría Tobi. Estás loco, diría Deidara. Tobi tiene razón, diría Setsu, no podemos quedarnos sin hogar. Creo que tienes razón, diría Deidara a Setsu. Deidara miraría el castillo y empezaría a pensar. Tobi agarraría una piedra y rompería una ventana. ¿Qué haces? Diría Deidara. Solo quiero entrar, diría Tobi saltando hacia la ventana. Deidara y Setsu lo seguiría. Al entrar buscarían un lugar donde dormir ya que había anochecido. Tobi entraría a una especie de cuarto. ¿Qué haces? Diría Deidara siguiéndolo junto a Setsu. Ellos al entrar verían a una niña rubia. La niña rubia, al ver que los tres tenían el atuendo de capas con nubes rojas, los dejaría quedarse por miedo a que le hicieran algo. La niña rubia les preguntarían sus nombres y Deidara le diría que mañana la niña rubia recordaría a Kakuso con Pain y Konan. Ellos solo irían a una cueva y Fin Subaru se empezaría a despertar y vería a dos chicas, una de pelo rosa, la otra de pelo azul claro. Las dos llevaban los trajes de sirvienta, las dos tenían un corte de cabello. Luego llegaría Emilia y le diría a Subaru que no puedes despertar con más calma. Quien eligió ese traje debe ser un gran conocedor, diría Subaru. No sé de qué hablas, pero me decepciona sabiendo que viene de ti, diría Emilia. Escuche señorita Emilia, mi hermana fue violada por ese hombre. En su mente, diría Ren con Itachi. Itachi estaría caminando y se encontraría con Tobi. Oye niño, ni se te ocurra traicionar a Akatsuki, diría Tobi yéndose con su Kamui. Tobi aparecería en el patio y, al ver a Emilia y a Subaru, empezaría a correr hacia ellos. Oigan, gracias por acogerme aquí, diría Tobi. Perdón, pero tú quién eres, diría Emilia. Capas negras, nubes rojas, eres un compañero de Itachi, diría Subaru. Sí, diría Tobi. Perdón, no te había visto, diría Emilia. Necesitaba un lugar donde quedarme así que tuve que entrar por esa ventana, diría Tobi señalando una ventana rota. Al parecer necesitabas un hogar, diría Subaru. Lo más impresionante es saber que esa niña nos acogió, diría Tobi señalando a Beatriz. Beatriz al verlo se preguntaría, ¿en serio él es compañero de Itachi? Lo mejor es saber que todos están aquí, diría Tobi. Todos, tú, diría Subaru. Bueno, empecemos con la rutina. Un momento, aún no sé sus nombres, diría Tobi. Es cierto, diría Emilia. Mi nombre es Emilia y el que está a mi lado es Subaru. Mi nombre es Tobi, diría Tobi haciendo una voltereta. No puedo hacer eso, diría Subaru. Luego empezarían a hacer ejercicio y Tobi solo seguiría los pasos de Subaru. Luego gritas victoria, diría Subaru. Emilia y Tobi también dirían victoria, 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 diría Pac que saldría del collar de Emilia un gatito, diría Tobi agarrando a Pac. ¿No crees que es raro que un adulto como tú se comporte como un niño? Diría Emilia. Ay, soy tan inocente, diría Tobi. Oye, este castillo es tuyo, dirá Tobi mirando a Emilia. No es un castillo, es una mansión, diría Emilia. Pac se quitaría de Tobi por sentir malas intenciones. ¿Qué pasa, Pac? Diría Subaru. Nada, diría Pac. Miren, un pájaro volador, diría Tobi. Todos voltearían. Tobi se iría con su Kamui. ¿A dónde fue? Dirían los tres al ver que Tobi se había ido. Tobi llegaría donde Pain y Konan. ¿Ustedes qué hacen aquí? Diría Emilia al ver a Ram y Rem. Señorita Emilia, nuestro amo el señor dentro, dirían las hermanas. Al entrar verían a los otros miembros de Akatsuki. Ya díganme sus nombres, diría Beatriz. Eres muy molesta, maldita mocosa, te ofreceré como sacrificio para Yasin, diría Hidan. Hidan agarraría su guadaña y se lanzaría en contra de Beatriz, pero sería parado por Itachi. Te diremos nuestros nombres cuando llegue el momento, diría Itachi con Tobi. Este había llegado donde Pain y Konan a informarles que el resto de Akatsuki se habían hospedado en una mansión. Ya veo, vigilados, diría Pain, a lo que Tobi ya sentiría y se iría con su Kamui. Luego llegaría un hombre con cara pintada que diría vaya invitados, diría el hombre al ver a Akatsuki. Señorita Emilia, no esperaba que tuviera gran corazón. Subaru lo golpearía en la espalda y diría vaya, llaman a un bufón para entretenernos. Nunca sabré cómo piensan los ricos. Subaru, ese hombre es, diría Emilia. No me importa, soy el señor de esta mansión, el señor Rosual. Subaru Natsuki, dirá el hombre conocido como Rosual. Luego se sentarían a comer todos. Muy bien, señorita Emilia, dígame quiénes son estos sujetos con capas negras, diría Rosual. No lo sé, diría Emilia. Yo solo acogía al resto, yo los acogí, diría Beatriz. Vaya, veo que necesitabas compañía, diría Rosual. Ya díganme sus nombres, diría Beatriz golpeando la mesa. Está bien, diría Setsu, y así todos empezarían a decir sus nombres. Somos parte de una organización llamada Akatsuki, dirían todos a la vez. Fin del capítulo 3.